Este será el último microvideo donde trataremos el tejido linfoide asociado a la mucosa. Debemos recordar que ya estudiamos lo que era el órgano linfático primario como el timo. Estudiamos los órganos linfáticos secundarios como los ganglios linfáticos y en esta clase veremos el tejido linfoide asociado a la mucosa. Es importante que ustedes deberán de forma independiente y a través de la bibliografía recomendada estudiar al último órgano linfático secundario, que es el vaso. Debemos recordar que dentro de los órganos linfáticos secundarios, que son los órganos donde se lleva a cabo la respuesta inmune o inmunológica, encontramos al tejido linfoide asociado a las mucosas. Ese tejido linfoide asociado a las mucosas puede ser dividido a su vez en el tejido linfoide asociado al intestino o al aparato digestivo, en el tejido linfoide asociado a los bronquios o al aparato respiratorio y las amígdalas. Vamos a comenzar hablando en esta clase de las amígdalas. ¿Por qué? Porque están ubicadas en la región de orofaringe y en la región bucal. Las amígdalas pueden ser tres pequeños órganos: las amígdalas palatinas, faringias y linguales, y son agregados de tejido linfoide que se encuentran parcialmente encapsuladas y que protegen la entrada de la cavidad bucal y de la orofaringe de microorganismos o de infecciones microbianas. Y a este grupo de amígdalas lo llamamos el triángulo de Waldeyer, porque son tres amígdalas ubicadas en la región de orofaringe, que es la entrada o puerta de entrada al organismo a través de la cavidad de muchos microorganismos, y que precisamente busca a defender el cuerpo humano de estas infecciones microbianas que fácilmente pueden ingresar a través de la cavidad bucal. Como les dije, por su localización, estas amígdalas se interponen en el camino de los antígenos de origen aéreos o ingeridos por vía bucal. Es decir, que no solamente, como les mencioné al principio, nos protege de esos antígenos que pueden ingresar a través de la cavidad bucal, sino también de los antígenos que pueden ingresar a través de vías respiratorias. Y ellas reaccionan ante estos antígenos evidentemente a través de la respuesta inmunológica específica, es decir, activando linfocitos B que van a transformarse en plasmocitos y producir anticuerpos, o en linfocitos T responsables de la respuesta celular. Las primeras amígdalas son las amígdalas palatinas y son las que vemos cuando le decimos al paciente o abra la boca, o es la que nos revisan los médicos o los pediatras cuando tenemos la conocida enfermedad como amigdalitis. Son bilaterales, es decir, se encuentran dos amígdalas palatinas a cada lado de la orofaringe y se encuentran justamente en el límite entre la cavidad bucal y la orofaringe, por delante de los pilares anteriores y detrás de la úvula. Ella tiene una cápsula fibrosa, densa, que la aísla de la superficie profunda y formada por tejido conectivo circundante. Vamos a ver aquí. Esta es una foto de una amígdala palatina y vamos a ver, fíjense que ella está formada. Aquí vemos el epitelio de revestimiento de la mucosa de esa amígdala, que generalmente es plano, estratificado, queratinizado. Luego vamos a ver, y lo vamos a dibujar en color azul, la capa de tejido conectivo que la delimita o la encapsula parcialmente, que es esta que vemos aquí. Y adentro de ella vamos a ver cómo se organiza el tejido linfoide. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar tejido linfoide nodular formando nódulos linfáticos que pueden ser, recuerden, primarios o secundarios, dependiendo si ese nódulo, ha tenido contacto con un antígeno y ha iniciado una respuesta inmunológica,
y por fuera de ellos vamos a encontrar el tejido linfoide difuso, formado principalmente por linfocitos de tipo T en toda esta zona. Entonces, como vemos, las amígdalas son un conjunto o un aglomerado de tejido linfoide nodular y difuso parcialmente encapsulado que forma a estos pequeños órganos que llamamos amígdala. Aquí vemos un mayor aumento. Podemos ver los nódulos linfáticos que forman parte del tejido linfoide nodular con su centro germinativo, que es este, y su corona radiada, que es esta que vemos aquí, y entre ellos podemos ver tejido linfoide difuso. Ahora bien, la amígdala faríngea es la amígdala que se encuentra en el techo de la faringe nasal, es decir, en esta ubicación que vemos aquí, en el techo justamente de la faringe nasal, y nos protege principalmente de antígenos que ingresan a través de las fosas nasales y son las comúnmente llamadas adenoides. Es una única amígdala, es única, ubicada en esta posición. ¿Qué diferencia tiene con respecto a la amígdala palatina? Que no se forman grandes pliegues. Fíjense bien, regresemos a la anterior. En la amígdala faríngea se formaban estos grandes pliegues que las llamábamos criptas amigdalinas. Esto que vemos aquí, estos pliegues hacia adentro que forman estas bolsas o estas estructuras, se llamaban criptas amigdalinas. Aquí vemos otra cripta amigdalina que son muy típicas de las amígdalas palatinas y que muy típicas también de las amígdalas linguales. Pero ¿qué pasa? Cuando vemos la amígdala palatina, ella lo que tiene son pliegues, pequeños pliegues, y vamos a ver, ella está revestida por un epitelio que en algunos aspectos puede ser plano, estratificado, queratinizado, pero que en otras zonas puede adquirir características respiratorias y transformarse en un epitelio cilíndrico, simple, con células mucosas y ciliado. Como vemos, no tiene grandes criptas, sino plegamientos. Pero lo que sí podemos tener, tienen en común, es que hay un acúmulo de tejido linfoide nodular. Y fíjense cómo vemos aquí el centro germinativo de ese linfocito y vemos periféricamente la corona o el manto, que es toda esta. Y entre ellos, ¿qué vamos a encontrar? Tejido linfoide difuso. Todo este que vemos aquí. La tercera amígdala, y muy importante para nosotros como odontólogos, es la amígdala lingual, porque está ubicado en la raíz de la lengua o en la porción posterior de la lengua, es decir, en esta zona que se encuentra por delante de la B lingual. Perdón, por detrás de la B lingual, porque por delante tenemos a los 2/3 anteriores de la lengua. Esto es boca. Mientras que esta porción ya es orofaringe. Y justamente en la porción de la lengua orofaringea encontramos a la amígdala lingual. Ahora veamos, esta amígdala lingual está revestida por un epitelio plano, estratificado, queratinizado, que es este que vemos aquí. Puede ser paraqueratinizado o ortoqueratinizado. Luego vemos una pequeña banda de tejido conectivo que la delimita, aunque no la encapsula, que esto es una diferencia también importante con las amígdalas palatinas y faríngeas, que tienen una cápsula incompleta de tejido conectivo. Este sería el tejido conectivo que la delimita.
Y luego vamos a encontrar los famosos nódulos linfáticos. Y fuera de ella vamos a encontrar tejido linfoide difuso. Todo esto que vemos aquí. Al igual que en las amígdalas faringeas o amígdalas palatinas, mejor dicho, podemos encontrar estas estructuras que son las criptas amigdalinas, estos espacios. Y en el fondo de cada amígdala, cripta amigdalina, van a desembocar los conductos excretores de estas glándulas salivales mucosas que se encuentran en la base y que sirven para limpiar estas criptas en donde se acumulan restos de alimento, microorganismos, restos de células descamadas, entre otras cosas. Algo importante, que aquí generalmente encontramos zonas de la mucosa adaptada a la respuesta inmunológica. ¿Por qué? Porque cualquier antígeno puede llegar, ingresa a través de las criptas amigdalinas y es reconocido inmediatamente por las células presentadoras de antígeno que se pueden encontrar dentro de la mucosa, como son las células de Langerhans o ya en el tejido linfoide. Una vez que esas células presentadoras de antígeno viajan y llegan hasta esta zona donde presentan el antígeno a los linfocitos CD4 para que se desencadene una respuesta o humoral por las células B de los nódulos o celular por los linfocitos T que se encuentran en el tejido linfoide difuso. Y también recuerden que hay linfocitos B y T memoria, es decir, que cuando ingresa un antígeno en donde con el cual ya tuvimos contacto y por lo tanto que se haya ya desarrollado una respuesta inmunológica previa, pues esos linfocitos B y T memoria se activan, proliferan para producir una respuesta inmune contra ese antígeno con el cual ya hemos tenido contacto, y de esa forma se controla de forma inmediata la infección, evitando la enfermedad o reduciendo los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, como conclusión podemos decir que las amígdalas alcanzan su máximo desarrollo en la infancia y posteriormente involucionan. Ellas constituyen un anillo de tejido linfático alrededor de la faringe llamado anillo de Waldeyer y que participa entonces en la producción de linfocitos que ayudan a la protección del cuerpo contra infecciones microbianas debido a que están ubicados justamente en la puerta de entrada de la cavidad bucal y de las vías respiratorias. Algo importante, que al igual que ocurría con los ganglios linfáticos, las amígdalas pueden volverse hipertróficas y dolorosas ante los procesos microbianos, lo que llamamos amigdalitis o adenoides o adenoides. ¿Por qué? Porque los linfocitos B y T están proliferando como respuesta a la infección microbiana. En algunos casos, esas amígdalas pueden volverse hiperplásicas e hipertróficas, es decir, aumentar en tamaño y en el número de la población celular, y muchas veces deben ser removidas quirúrgicamente por otorrinolaringología. Ahora vamos a ver el tejido linfoide asociado a las mucosas, y aquí vamos a estudiar dos órganos importantes. El primero son las placas de Peyer, que la podemos encontrar en el ilio, y el siguiente es el apéndice vermiforme. Es importante aclarar que hay tejido linfoide a lo largo de todo el sistema digestivo, pero en estos dos sitios, en las placas de Peyer y en el apéndice, es donde mejor se organiza. Fíjense que las placas de Peyer se encuentran en el ilio, que es en el intestino grueso, en esta zona que vemos aquí. Y vamos a ver en un corte a mayor aumento cómo podemos observar estas placas de Peyer. Por lo pronto, fíjense que podemos ver que tiene un revestimiento epitelial que forma como especies de criptas
al igual que vimos en las amígdalas, que son estos espacios, y que se encuentra revestido por un epitelio digestivo que puede ser cilíndrico, simple, con células caliciformes y microvellosidades. Entonces aquí lo vamos a observar. Entonces fíjense, aquí vemos las placas de Peyer. En estas placas de Peyer podemos observar perfectamente las siguientes estructuras. Vamos a ver el epitelio de revestimiento, que es este que vemos aquí. Ese epitelio de revestimiento, como les dije, es cilíndrico, simple. Estas células claras que vemos aquí son las células caliciformes, que son células productoras de moco con microvellosidades. Y fíjense cómo observamos que hay nódulos linfáticos debajo de las placas de Peyer.